cabros. Espero que sea una jornada súper provechosa para que podamos ir aprendiendo de esta temática también interesante. El material, colega, ya está disponible en el aula virtual para que ustedes lo puedan descargar y un documento de apoyo también. Así que bienvenidas y comencemos esta nueva de clases. Perfecto, gracias, Carlos. Buenos días a todas, a todos. Bueno, hoy evidentemente la escuela es mucho mejor, así que espero que se escuche mucho mejor y que eso favorezca el desarrollo de la clase. Va a ser una clase pensada para presentar empíricamente algunos contenidos, pero también para que podamos analizar casos que yo les traigo y casos también que, al menos un caso que podamos sobre el tema central de la clase, que es intervención en crisis institucional. ¿Sí? Paso enseguida a compartir la presentación. Ustedes saben que prefiero que las clases sean de manera interactiva y nosotros podamos dialogar. Por lo tanto, en cualquier momento pueden anotar su inquietud, su hacerla, y de eso se trata, que podamos dialogar sobre las inquietudes y que ustedes tengan. No solamente que sea una presentación fría, sino que respete esas inquietudes. ¿Sí? Paso a compartir la presentación. Gracias, Alexander, gracias. Disculpa, hombre. Gracias. Listo. Vamos a abrirla acá. ¿Cómo se ve? ¿Se ve completa? Ya está desplegada. ¿Se ve completa? Sí, se ve completa. Sí, perfecto. Bueno, como decía la profesora Carol, dentro de la programación de 3 clases, hoy es la clase del día 4: intervención en crisis, contención emocional y acompañamiento socioemocional en contextos escolares. ¿Cuáles son requisitos o indicadores para hablar de una buena contención emocional? ¿En qué casos? En los casos de alta complejidad como ideación suicida, duelo, ¿qué precauciones tener? ¿Cómo hacer buenos planes de acompañamiento emocional? Ese es el grupo de preguntas que vamos a responder en la clase de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. ¿Se escucha bien, Claudia? Que la veo a usted ahí. ¿Se escucha bien? Me hacen así con el dedo si se escucha bien, ¿sí? Excelente. Bueno, vamos a empezar con un calentamiento y para estimular también el tema de la interacción. Imagínese este escenario. Una señora está sentada en una mesa con una taza de café. Disculpen, la segunda vez la taza está mal escrita. Esa taza es de estadística, es con Z. Está llena y dentro cae un aliento, pero no se mojó. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Está sentada a la mesa con una taza llena de café, un arete o pendiente cae dentro de la taza, en el centro, pero no se mojó. ¿Por qué? Yo pensando, eso es bueno. ¿Por qué no se mojó? Bueno, o porque el café estaba en polvo. ¿Quién pensó que el café estaba líquido? Claro, pensamos que el café estaba líquido, pero eso no lo dice en ninguna parte, ¿sí? Esto es parte de lo que se conoce como pensamiento lateral o pensamiento paralelo. Es el pensar fuera de la caja. A veces asumimos, Edgar de Bono, psicólogo que es, digamos, el pionero rescatando este tipo de herramientas que tiene mucha aplicación en terapia, pero también en educación, nos plantea este tipo de pensamiento y nos hace pensar justamente fuera de la caja. ¿Por qué? Porque a veces damos por sentadas, por hechas, ciertas variables cuando en realidad no están ahí. Por eso supone otra manera de pensar, teniendo en cuenta otro enfoque. Veamos el segundo y último este tipo de ejercicio. Podrán ver en internet si lo googlean mucho. Aquí va a mejorar la respuesta porque ya pasamos por la primera experiencia. Dice, un niño recién nacido cayó de un edificio de 10 pisos o plantas, pero no murió. ¿Cómo es esto posible? Cayó de un edificio de 10 pisos, pero no murió. ¿Cómo es esto posible? Bueno, en ningún momento dice que el niño cayó del piso 10. El niño de un edificio de 10 pisos, pero puede haber caído en la primera planta. Por eso no murió. Igual, ¿cuál es el espacio que rellena? Vamos a creer que porque el edificio tiene 10 plantas, eso ya supone explícitamente que el niño cayó de la planta 10.
¿Dónde está el pensamiento paralelo? Que tenemos otra manera de ver el asunto, ¿sí? Y es efectivamente esta. En ningún momento se dice que el niño cayó de la planta 10. Por eso, leer, mirar, escuchar es una habilidad que no es lineal, no es mecánica, tiene que ver también con nuestros enfoques y nuestros aprendizajes previos. ¿Por qué este calentamiento? ¿Cuál es el sentido del calentamiento? Bueno, además de afinar la atención y empezar con un tono lúdico, interactivo, también pedirles que podamos asumir una actitud hoy de interrogación. Daniel Kahneman le llama a eso el pensamiento principiante. Podamos abrirnos para poder identificar qué es lo nuevo que nos va a aportar la clase de hoy y poder absorberlo como una esponja. No predisponernos, si tenemos conocimiento sobre el tema, también ver qué es lo nuevo que se agrega con la clase del día de hoy. ¿Está bien? Seguimos. Vamos a entrar en materia. Bueno, estos son los tres contenidos que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a hacer un puente desde la clase anterior, donde hablamos de, bueno, desafortunadamente no nos acompañar todo esto, y estamos hablando de enfoque transdiagnóstico. Eso es un término muy técnico que se usa en psiquiatría y psicología. Nosotros en educación le vamos a llamar habilidades o competencias transversales que permiten satisfacer necesidades nucleares de la personalidad. ¿Y qué función tiene eso? Que cuando usted trabaja en los colegios con estas competencias, puede resolver incluso más del 90% de las dificultades emocionales que dejan a los niños. ¿Cuáles son esas competencias y cómo se traducen o cómo se pueden aplicar? Por ejemplo, para prevenir la violencia escolar es lo que vamos a comenzar viendo. Puente entre la clase pasada y la clase de hoy. Para ver en práctica cómo se vería un plan con habilidades transversales para prevenir la violencia en el contexto escolar. Yo siempre digo violencia en el contexto escolar porque que sea en el contexto escolar no significa que se originó allí. Los niños son 360 grados una persona y a veces sus emociones se alimentan de lo que pasa en la familia, de lo que pasa en la comunidad y termina por expresarse en la escuela. Segundo contenido, principios de acción en crisis y los vamos a aplicar principios, precauciones, técnicas corporales y vamos a ver por último cómo aplicar esto en el análisis de casos. Y por último, vamos a ver algunos para elaborar con calidad y rigor planes de acompañamiento individual. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Clarito? ¿Se entiende? ¿Sí? Estoy esforzando por la adicción. No se me entendía casi lo que he tenido que ir abriendo. Bueno, veamos el caso por el primer contenido. Veamos cómo aplicar esta perspectiva que si usted vea como enfoque diagnóstico, lo va a encontrar en Internet. Nosotros vamos a llamar habilidades transversales. Fíjense que no es lo mismo que habilidades para la vida. Habilidades para la vida son habilidades, un grupo de habilidades que tienen que estar, saber, saber hacer, que son muy, pero la transversalidad tiene que ver con qué, con que cuando usted tiene dificultades en un niño, se da cuenta que hay un grupo de variables o competencias y son comunes a una gran en salud mental. Ejemplo, la regulación emocional. Ejemplo, la empatía. Por ejemplo, cuando uno analiza la sociopatía y uno analiza los trastornos de personalidad disocial, se da cuenta que en ambos falla la empatía. La empatía es una habilidad trans porque su falla o su desarrollo presente previniendo o afectando mucha dificultad en salud mental. Nosotros no trabajamos en clínica en los colegios, pero es importante tener este background, este conocimiento, porque se traduce en cosas tan importantes como el trabajo en sala. Y de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Ok, empecemos por el plan de prevención de la violencia en el contexto escolar. Empecemos por, vamos a ver tres puntos. El primero es cómo hacer un buen objetivo. Les traigo tres ejemplos diferentes para que veamos que los tres son diferentes, tocan habilidades diferentes, pero contribuyen con lo mismo. Miren este objetivo. Promover relaciones interpersonales basadas en el respeto entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Potenciar competencias socioemocionales que permitan fortalecer la autoestima durante toda la trayectoria educativa. Les quiero preguntar,
porque fíjense que apuntan a lo mismo, prevenir la violencia escolar, pero empiezan a abordar competencias transversales. Una aborda el respeto y otra aborda la competencia de la autoestima. ¿Qué importancia le atribuyen ustedes al trabajo con la autoestima para prevenir la violencia? ¿Pueden poner un ejemplo? ¿Qué importancia le atribuyen a la autoestima, al amor propio, para prevenir la violencia en el contexto escolar? ¿Quién quiere participar? ¿Algún amiguito? Se ha comprobado empíricamente que en el caso, por ejemplo, del acoso escolar, que realizan acoso escolar, que tienen dificultades en su amor propio. Son niños que han sufrido rechazo en el contexto familiar, han sufrido maltrato, incluso abuso en el contexto familiar. ¿Qué tiene que ver esto con la violencia? Ejemplo. Vamos a poner dos ejemplos, uno más clínico y otro más, digamos, más cotidiano. Un niño sufre maltrato en el contexto familiar, en el contexto comunitario. Obviamente, la necesidad de afecto es una necesidad humana fundamental porque tiene que ver con la esencia, con nuestra realización humana. ¿Sí? Eric Berne, psiquiatra norteamericano, tiene un libro que se llama Los juegos en que participa. Y en ese libro, muy interesante, y dice, la necesidad de cariño es tan importante como la necesidad de alimento, importante como el cariño para el cerebro, sobre todo el cerebro en formación, en las primeras etapas. Por lo tanto, cuando un niño sufre carencias afectivas, puede perder figuras de apego importantes, se pueden ver dañados sus vínculos y esta falta de cariño hace que haga cosas como lo siguiente. Ahí se ha comprobado que hay niños que maltratan, que violentan a otros, porque infringir miedo es una manera de rodearse de aplauden, personas que lo estiman o personas que tienen miedo a dejarlo solo para que él no le haga lo mismo. Por lo tanto, el análisis desde el sentido es con lo que la garantiza. La violencia daña relaciones, pero también al niño carente de afecto le da protección, porque siempre hay gente dispuesta a aplaudirlo, gente dispuesta a protegerlo, y esto lo he visto en el contexto escolar, pero también trabajando con niños en el Senado. Eso es solamente un ejemplo. ¿Les pongo que ponga otro? Póngame un dedito así. Alejandro, Sí, te comento que se escucha un poquito entrecortado. Me parece que puede ser el sistema de audio de tu notebook. ¿Te aparece alguna otra opción de conexión abajo en la configuración de audio en Zoom, abajito? a ver, déjenme ver. Porque de Déjenme ver pronto cómo se le hago. escucha entrecortado, claro. O sea, te quedas como en mute. Yo creo que es puede ser el audio del computador. Déjenme, dice audio, el mismo. ¿Y aquí ahora cómo se escucha? ¿Te cambiaste a la otra modalidad? Sí, Sí. cambié a otra modalidad. ¿Cómo se escucha? Ahí te escuchamos bien, súper bien. No, Sí, no hemos bueno, les escuchado pido, cortado, así que ya, ya, ahí cualquier cosita yo te aviso. ya, les pido que me vayan diciendo ahí calibrando el tema del audio, ¿sí? Que llegue a la clase con la mejor calidad. Otro ejemplo, es más clínico. Se ha comprobado empíricamente niños que sufren maltrato, abuso, negligencia. La negligencia y el abandono es una forma de maltrato, según la UNICEF. Maltrato, negligencia, abuso familiar. ¿Y qué pasa en la mente del niño? ¿Qué más suele suceder? El niño empieza no es, o que él tuvo la culpa del maltrato o que no es tan malo lo que pasó. ¿Por qué tiende a creer esto inconscientemente? Para dejar de verse como una víctima. Genera sufrimiento, una víctima. Alejandro, se escucha más cortado todavía. Parece que vas Más a tener que controlada. regresar al otro sistema. Déjame ver si es que encuentro alguna opción para, Sí, para que puedas tener creo. un audio. Sí, No tiene que ver no tiene que ver con la conectividad, porque en la oficina hay eh,
buen sistema de Wi-Fi. Yo creo que es el audio el que está fallando. Dame un segundito para ver si es que lo podemos resolver en forma interna. Mientras tanto, puedes continuar y sigue con la clase, Alejandro, pero con la modalidad de audio que tenías la primera, que se escuchaba menos cortado que en esta segunda opción. Sí, sí, tengo la primera modalidad. Estoy- Sí, cito para ver si se... A ver, este niño que sufre maltrato o abuso, puede, en definitiva, puede ser algo que se llama disociación. Empezar a creer que le sucedió o que si sucedió no fue tan mala, y esto lo puede empezar a pensar inconscientemente para proteger su mente del sufrimiento. Como resultado de este proceso disociativo, que luego pueda ejercer, porque ya él entendió que no fue tan mal. Ya él entendió que ejercer violencia, porque se asoció él para poder ese sufrimiento, y por lo tanto tiene pues, a justificar con facilidad la violencia. Persona. Se dan cuenta que no es camino de yo vivo violencia, y violencia, no es tan lineal el camino. Tanto, eso a lo que está, cuando uno trabaja en prevención de la violencia, hay ciertas que tiene que potenciar el positivo, autoestima. Alejandro, Sí, se discúlpame que te escucha pésimo. interrumpa. Lo que pasa, sí, mira, desactiva tu cámara y tu audio porque te van a pasar una camarita web que tiene opción de audio para que a lo mejor así lo podamos arreglar. Ahí me confirman cuando lo tengan instalado. ¿Ya? Vamos a dar unos minutitos a Alejandro para que Ahí te pueda comento. hacer la conexión con esta camarita web y con el audio de la camarita. A ver si es que así se escucha un poquito mejor. Unos 2 minutitos que lo están ahí ayudando para ver si es que funciona.
racional, emocional, ¿sí? La empatía también incluye, Carol, si quieres me puedes escribir algo si tienes alguna consulta o algo, me lo puedes escribir por el chat, ¿sí? Sí, es que había olvidado, colega, La- había olvidado grabar, así que ahí dejé la grabación lista. ¿Me estás diciendo algo? Ya, ya. La empatía Continúa. también incluye La empatía también incluye, si bien incluye un ámbito de mentalización, es decir, el esfuerzo consciente e intencional de entender el estado emocional de la otra persona, la empatía también incluye extensivamente otro ámbito de acciones, y son las acciones por demostrar que tú me interesas y que yo intento comprenderte. Hay una parte intencional de la empatía. No basta que yo quiera ser empático, el otro tiene que enterarse de que yo quiero ser empático. La señal que yo emito tiene que llegar. Eso es extensivo porque incluye varios comportamientos. Es un cúmulo, es una bolsa. La intención intención por tratar de comprender al otro, pero también por tratar de demostrárselo, que el otro me interesa. ¿Qué cosa es el ámbito intensivo de la competencia? Es hacia arriba. ¿Qué incluye? Que para poder trabajar una competencia hay comportamientos más pequeños, micros, que usted tiene que trabajar. Hay competencias también micro que usted tiene que trabajar. Por ejemplo, nosotros no podríamos trabajar compasión si no trabajamos primero empatía. Y no podríamos trabajar empatía si primero no trabajamos el lenguaje emocional, la conciencia emocional. Lenguaje, conciencia emocional, empatía, y ahí recién podemos llegar a la compasión. No se puede hacer el salto de una competencia a la otra si primero no pasamos por etapas intermedias de desarrollo de competencias de menor o competencias que contribuyen con aquella. ¿Se entiende este punto? ¿Me pueden hacer así con el dedo? ¿Sí? Excelente. ¿Cuál es otro punto que deberíamos tener en cuenta cuando trabajamos una competencia con un enfoque transversal en el contexto escolar? Uso aquí la analogía de las estaciones del metro. ¿Qué significa esto? Que si usted va a trabajar, por ejemplo, empatía en cuarto básico, primero tiene que trabajar lo que es lenguaje y teoría de la mente en los niveles inferiores. Si usted va a trabajar regulación emocional en la adolescencia, es importante que primero trabaje autoconciencia. No puede saltarse, no puede dar un salto directo a la empatía si primero no pasa por la autoconciencia emocional. Entonces, por eso es la analogía con las estaciones del metro. Trabaje secuencial y progresivamente. Hay cosas que hay que hacer primero para que un niño pueda sentir empatía, no solamente saber cognitivamente qué es la empatía. No se trata de trabajar un concepto, se trata de trabajar una sensación. Y para que el ser humano pueda sentir, primero tiene que explorar en la emoción con seguridad. De eso vamos a hablar un poquitito cuando hablemos de la espiral del desarrollo. Y el tercer aspecto a tener en cuenta es que las competencias, además de trabajarse intensiva, extensivamente, de manera secuencial y progresiva entre los niveles y los cursos en un colegio, hay que trabajarlas en espiral. ¿Qué significa esto? Que cuando un niño vuelve a hacer una actividad, se puede generar la oportunidad de que aprenda algo nuevo de la competencia, que aprenda algo nuevo de ponerla en práctica. No crea usted que porque un niño trabaja una actividad en tercero y luego la trabaja en cuarto, no va a aprender algo porque ya lo trabajó. No, está en otras condiciones socioemocionales para quizás aprender de nuevo de la experiencia. En este sentido, es una repetición con sentido. ¿Qué nuevo te aportó la actividad? ¿Qué nuevo aprendiste? Es como cuando uno lee un libro. Uno puede leer un libro 5 veces, pero la quinta vez empiezas a descubrir cosas en el libro que no descubriste la primera, porque tampoco tú eras la misma persona, tampoco éramos la misma persona. Por eso, desarrollo progresivo en espiral, desarrollo secuencial, desarrollo intensivo, los pasos que hay que dar primero para poder desarrollar aquella competencia. Cuando un niño no logra avanzar en el desarrollo de una competencia emocional, ¿de qué nos sirve este esquema? Vygotsky decía, hay que regresarse. Hay que regresarse y hay que trabajar y fortalecer el piso desde el que estamos trabajando esa competencia. Y a lo mejor hay que trabajar autoconciencia, a lo mejor hay que trabajar seguridad, hay que trabajar confianza antes de que pueda sentir empatía. ¿Sí? Y la metodología, vamos a hacer una precisión aquí de unos pocos minutos, es muy importante cómo usted lo trabaja. Esto, esto se trabaja en el ámbito clínico, pero sirve mucho para el trabajo en la escuela, en el ámbito escolar. A veces pasamos directamente a trabajar autoconciencia. Empecemos por autoconciencia.
y se trabajan inventarios de competencias, autoconciencia, regulación, y sabemos muy claro cuáles son las competencias que queremos. Pero lo que es el desarrollo no se trabaja como inventario de competencias. La perspectiva del desarrollo significa otra cosa que ahora vamos a ver. Les quiero dar este ejemplo primero. Número uno, ningún niño puede trabajar cualquier competencia si primero no explora sus emociones de manera segura. La autoconciencia emocional no solamente es que el niño esté consciente de lo que siente, sino que pueda permitirse en un contexto de vínculo y seguridad explorar y sentir lo que siente. Imagínense ahora que hablemos de miedo. ¿Usted cree que un niño puede explorar en sus miedos solo? ¿O porque usted le diga, a ver, cuéntame tus miedos? No lo puede hacer si no lo explora con un adulto, con alguien cercano y en condiciones de seguridad. Por lo tanto, no es tan sencillo como decir autoconciencia, regulación. No, no se puede dar terapias de shock a los niños, porque eso es revictimizante, eso es retraumatizante y eso hace que cuando usted trabaje en la sala de nuevo con estas emociones, el niño le haga rechazo. ¿Sí? Entonces, por eso dice allí, explorarlo de forma segura, que estén las condiciones de seguridad, cariño y afecto para que el niño pueda explorar en esas emociones, sobre todo en las más difíciles, como el miedo, la tristeza, la rabia. Segundo punto, y aquí está la aceptación. Aceptación en psicología tiene dos formas de entenderse. Una tiene que ver con la forma en la que trabaja en mindfulness. Aceptar es dejar pasar, sentir sin reaccionar, en pocas palabras. Cuando siente una emoción, usted respira, lo deja pasar, usted lo siente, no responde, no le salta el cuello a la emoción. Esa es una primera forma de trabajar en psicología, aceptación. La segunda tiene que ver con resignificar, encontrarle un nuevo sentido a la emocionalidad para poder sentirla. Es como el duelo. Esas son las dos formas en psicología de entender aceptación. ¿Sí? ¿Cuál de las dos es la que usted va a trabajar? Depende cuál sea el objetivo de su plan de intervención. Depende cuál es el niño específico, depende del periodo etario. No podemos homogeneizar los planes de intervención. Un buen plan de intervención tiene que ser atingente a la edad y a la persona específica. Hay planes de promoción que en el modelo de escuela total ustedes saben que uno hace promoción en la base de la pirámide y trabaja habilidades transversales que pueden beneficiar a muchos. Autoestima, seguridad, confianza, autoconocimiento grupal. Pero en los planes de intervención individualizados hay que conocer las especificidades del niño. Aquí levantaron la mano, si pueden por el chat escribir. Ya, perfecto, las dos opciones de aceptación. Perfecto, excelente. Número uno, la primera forma de entender la aceptación. La primera forma de entender la aceptación es dejar entrar, sentir sin reaccionar a la emoción. Y eso es lo que hace mindfulness con respiración. Usted siente una emoción difícil y no reacciona, no activa sus defensas, no busca una alternativa, porque la alternativa es sentir sin reaccionar. Y ahí uno trabaja varias cosas, que el niño entienda que uno puede sentir, que es comprensible sentir, que no está solo en el sentir, que una manera de manejar la emoción difícil es respirando, llevando su foco de atención a la otra parte. Esa es la primera forma de entender la aceptación, dejar entrar, no reaccionar. ¿Y dónde encontramos esto? En el sustento del mindfulness, pero también en la teoría de la mentalización, Peter Fonagy, etc. Esta es una primera manera de entender la aceptación. Segunda manera de entender la aceptación la encontramos en toda la teoría del duelo y es resignificar. ¿Qué cosa es resignificar? Vivir una emoción, pero darle otra valencia, otro valor. ¿Dónde encontramos esto? En el modelo de Grace de regulación emocional que tiene las cuatro etapas que vimos en la sesión anterior. Aquello le presto atención, cómo yo siento un evento y cómo yo reacciono al evento. Esa es la segunda manera de entender la aceptación. Vivir un evento, pero darle otro sentido, darle otro valor. ¿Quiénes estamos en condiciones de hacer eso? Generalmente los adultos, porque implica habilidades metacognitivas. El adolescente ya puede hacer esto.
Al niño chiquito a veces es más fácil enseñarle a respirar, a cambiar su foco de atención. El adolescente ya es importante que le enseñemos esto, porque en la adolescencia el cerebro está especialmente vulnerable a la opinión y el juicio social. Por todo el desarrollo que tiene, por ejemplo, la dopamina está en su fase máxima de desarrollo hasta los 16, 17 años. El lóbulo frontal es el último que madura al final de la adolescencia. Entonces, todo lo que es funciones ejecutivas y toma de decisiones es muy importante y es crítico, es vital durante el periodo de la adolescencia. Por eso al adolescente es importante enseñarle a resignificar, es decir, reflexionar, meditar y poderle asignar otro valor a las experiencias emocionales. Es como el vaso medio lleno o medio vacío. Eso es un ejemplo clásico de resignificación, porque hay quien lo ve vacío y hay quien lo ve medio lleno. El que lo ve medio lleno lo resignificó, le entregó otro valor y de ahí que la respuesta emocional sea diferente. Y por último, para pasar ya a lo que tiene que ver con contención emocional, veo una mano acá, adelante. Sí, un segundito, deme un segundito. Claro, allá. Dice, ¿qué pasa si la persona que trabaja con el niño, profesor o educador, no le da seguridad? Excelente pregunta, porque eso es parte de lo que vamos a ver hoy cuando hablemos de la técnica de neurocepción. El niño tiene que neuroceptar seguridad y nosotros tenemos que aprender a que los demás puedan neuroceptar seguridad. ¿Qué significa eso? Transmitir seguridad. ¿Qué hay que hacer para que un niño sienta seguridad cuando le damos contención emocional? Hay maneras de usar el rostro, la voz y los ojos, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de contención emocional. Excelente pregunta, excelente pregunta. Seguimos. Es importante que cuando usted trabaje un plan de trabajo, aborde un plan de trabajo en la escuela para trabajar cualquier habilidad, cuando termine el desarrollo de una habilidad, bueno, es importante que usted sepa que todas las acciones tienen que terminar en el biofeedback. ¿Qué significa biofeedback? Que sientan en el cuerpo los beneficios de poner en práctica esa habilidad socioemocional. No pueden terminar en la mente. Dime qué cosa es la empatía, ticket de salida. Dime qué cosa es el sentido de pertenencia, ticket de salida en la adolescencia. No, no se puede trabajar así porque eso no produce cambio. Hay que trabajarlo de manera corporal. ¿Qué significa esto? Que usted le puede preguntar a la persona, cuando actúas con respeto, cuando te sientes parte del grupo, cuando actúas con empatía, en el ejemplo que me describiste, ¿cómo se siente en el cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo? Blando, duro, suave, caliente, frío, caliente. ¿Con qué color puedes asociar esa emoción? Azul, rosado, amarillo. ¿Por qué? Que la emoción termine en el cuerpo. Ahí les recomiendo este libro que se llama, que es de Van der Kolk, un autor holandés que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Miren, es un bestseller. El cuerpo lleva la cuenta. Muy importante para entender que cuando usted trabaja una habilidad socioemocional y hace contención emocional, es importante que sepa cómo se vive corporalmente, porque cuando la persona recuerda, lo que recuerda es la sensación que le generó en su cuerpo, no recuerda el concepto, recuerda la sensación corporal. Y eso marca la diferencia en la taxonomía con la que usted trabaja los objetivos de aprendizaje en el ámbito socioemocional. A veces estamos un año trabajando taxonómicamente a nivel de conocer, que el niño comprenda qué es la empatía, que el niño comprenda qué es el respeto y que el niño sienta. La taxonomía debería terminar en que el niño sienta el respeto, en que el niño sienta los beneficios de poner en práctica la empatía. Eso es lo que hace realmente que la competencia se instale poquito a poco. Dedito arriba, ¿les hace sentido? Arriba, ¿no les hace sentido? Hacia abajo. Seguimos. Seguimos. ¿Les parece si a las 11 hacemos una pausa? 11 o un cuarto. Avancemos. Bueno, vamos a entrar en materia de contención emocional. Ya tiene sentido entonces hablar de contención emocional, pero primero es importante tener en cuenta algunas precauciones claves, cosas de las que nos deberíamos cuidar cuando hagamos contención emocional. Pero lo primero es una pregunta. Pueden utilizar el chat. Si no hacemos clínica en los colegios, ¿por qué hacernos cargo de la contención emocional? Ahí pueden utilizar el chat. ¿Sí? Bueno, vayamos respondiéndola por el camino. Bueno,
aunque no hagamos clínica en los colegios, que hacernos cargo del ámbito social, porque la seguridad emocional, el bienestar emocional es parte inherente y consustancial del aprovechamiento del aprendizaje. Ahí tenemos una razón. ¿Cuál es un argumento basado en la evidencia empírica que tenemos? Les voy a poner un ejemplo. Cuando un niño vive violencia, vive acoso escolar, la amígdala crece. Cuando es sostenido en el tiempo. La amígdala crece. ¿Qué significa que la amígdala crezca? Que es, digamos, el dispositivo cerebral encargado de vigilar y monitorear las emociones, sobre todo las más difíciles. Enseguida veo el chat, ¿eh? Significa que el niño va a estar más sugestionable, el niño va a estar más pendiente de la amenaza a su integridad física que de aprovechar el aprendizaje. Por lo tanto, un niño que sufre acoso aprende y se concentra menos. Solamente un ejemplo. Vamos a ver el chat. Dice, es importante el desarrollo de la... Claro, por supuesto, si queremos que sean no solamente buenos estudiantes, queremos que sean buenas personas, reguladas, con valores. Acuérdense que estamos trabajando un proyecto de ser humano. No estamos trabajando porque tengan solamente buenas calificaciones. Hay un proyecto de ser humano. Detrás de un PI hay un proyecto de ser humano donde hay sellos institucionales, hay valores. Eso es lo que queremos. No podemos perder el foco. La educación tiene que ser con sentido. Que trabajen, que aprendan, pero para ser buenos ciudadanos, para que sean una contribución con la sociedad. Si no, los problemas sociales van por un lugar y la educación va por otro. Y eso no puede suceder. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos razones de peso. Primera precaución. Vamos a tener en cuenta algunas precauciones. Son muy importantes para no hacer daño al otro, pero también para cuidarnos nosotros mismos como profesionales. Bueno, ustedes saben que lo primero en contención emocional es validar la emoción. Validar la emoción es que el niño sepa que no hay emociones positivas y negativas. Hay emociones placenteras y displacenteras. ¿De qué sirve saber esto? Y decírselos abiertamente. Cuando un niño, un adolescente, eh, cree que hay emociones negativas, empieza a hacer esfuerzos conscientes por deshacerse de ellas. Y cuando se siente triste, siente rabia. ¿Por qué siente rabia? Porque cree que no debería estar triste. O cuando siente rabia se pone triste. ¿Por qué siente tristeza? Porque cree que estar rabioso lo hace enfermo, lo hace vulnerable y cree que no debería sentirse así. Y empieza a luchar contra sí mismo o contra sí misma. Por lo tanto, validar las emociones significa decirle al niño y expresarle abiertamente, es comprensible que te sientas así, es entendible que te sientas así. Yo no uso la palabra normal, no me gusta la palabra normal. Prefiero decirles comprensible, es entendible que te sientas así. Pero hay una precaución en este proceso de validación emocional. Hay que tener cuidado con los cambios bruscos, con tratar de que un niño pase, por ejemplo, de la tristeza a la alegría rápidamente. En casos como cuáles, como casos de duelo, por ejemplo. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces la tristeza tiene un sentido para las personas, para los adolescentes, los niños, los jóvenes. ¿Qué significa que tenga un sentido? Que usted no se quiere deshacer de ella. Por mucho que te ayuden, tú necesitas que te acompañen a vivirla, no que te ayuden a deshacerte de ella. ¿Por qué? Porque como está muy reciente el duelo, puede ser que usted sienta que tener tristeza es una manera de rendirle tributo y respeto a la persona que perdiste. Y tú necesitas sentirte también que tú estás haciendo un esfuerzo por mostrarle luto, por mostrarle respeto a esa persona. Por lo tanto, cualquier esfuerzo por llevar a un niño de una emoción de tristeza a la alegría, en casos, por ejemplo, de duelo, puede ser perjudicial. A veces la persona siente que si se pone alegre está traicionando a la persona que perdió. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso. Usted acompaña, usted sugiere, usted contiene, usted da seguridad. Si a veces no hay que decir nada, a veces simplemente hay que transmitir seguridad y confianza. Como con un abrazo, una mano en el hombro, no dejando a la persona sola. Vamos a hablar de eso en detalle. Solamente estamos hablando ahora de las precauciones. Después hablamos de las herramientas. ¿Les hace sentido esto? Excelente. No es tan sencillo como llegar y decir, vamos a pasarlo de la tristeza a la alegría. No, no es tan sencillo como eso. Aquí está el punto número 2 que le comentaba. Para poder avanzar en contención emocional, primero hay que entender
es lo que siente el niño sobre sus propias emociones. Les pongo un ejemplo práctico. Si un niño siente que llorar lo hace débil, es poco probable que se desahogue. Si un niño siente que compartir su emoción y estar triste lo hace vulnerable, es poco probable que se desahogue y pida ayuda. Por lo tanto, para trabajar en el ámbito preventivo y después en contención emocional, hay que saber qué es lo que piensa el niño sobre la forma en la que está sintiendo. Porque eso es una resistencia. Si yo siento que compartir mi emoción me hace tonto, no lo voy a compartir. Y después me voy a quedar con esa emoción dentro y eso va a incrementar la intensidad de cómo me siento. Las personas sienten cosas sobre las cosas que sienten. Y esto lo vemos con más claridad en la adolescencia, por ejemplo. ¿Les hace sentido este punto? Es una precaución muy importante porque si no usted hace, pero no avanza. ¿Por qué? Porque hay una resistencia que no lo deja avanzar. Y él siente que tener rabia lo hace un enfermo y por lo tanto no quiere que usted lo vea como un enfermo y por lo tanto no se desahoga, no habla, no comparte. Y ahí tenemos una resistencia que podemos trabajar. Importante, en el caso de conducta suicida, conducta autolesiva, yo les pregunto, ¿es importante validar la emoción, pero usted va a validar que el niño atente contra su vida? Evidentemente no, ¿verdad? Definitivamente no. ¿Qué es lo que hay que validar entonces? Uno valida que el niño quiera vivir de otra manera. Uno valida que el niño está inconforme con ciertas cosas a su alrededor. Y le puede decir, es comprensible que no te sientas bien con ciertas cosas, es comprensible que esto te haya molestado, es comprensible, a mí también me afectaría que me estuvieran acosando, molestando, pero lo que no es comprensible es que quieras causarte daño. Eso no, eso no. ¿Por qué? Porque uno lo conecta con el sentido de la vida y lo desconecta de esa manera de resolver el problema. Es la manera de resolver el problema la que está mal, pero no su deseo de vivir, porque de hecho hay muchos niños que tienen conducta autolesiva que no quieren morir, solamente quieren vivir de otra manera. Hasta a los adultos les pasa. No todo el que atenta contra su vida o se daña quiere morir, sino que quiere vivir de otra manera. Y la manera que ha encontrado de expresar su malestar es esta. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños en el espectro, en la condición del espectro autista. ¿Por qué? Los niños en la condición del espectro autista tienen de 2 a 4 veces más riesgo de tener conducta autolesiva. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo expresar sus emociones. Porque también es un desafío para los adultos entender que esas conductas a veces tienen un fin y un sentido expresivo, que no es porque el niño sea mala persona, que no es porque el niño sea malo o no quiera hacer lo que está haciendo, no, puede ser que le desagrade algo de su ambiente, pero también puede ser que tenga una necesidad y que no haya encontrado sintonía. ¿Se acuerdan del vínculo, sesión anterior, clase anterior? No haya encontrado sintonía. ¿Qué cosa es sintonía? Alguien que te comprenda. Ahorita vamos a hablar de eso cuando hablemos de las técnicas específicas. Y punto número 4, esto es muy importante, muy, muy importante. Hay que tener cuidado con cuando usted relaja a un niño y hace un ejercicio de respiración, tiene que tener cuidado con inmovilizarlo. Si el motivo de la desregulación y la descontención emocional tiene que ver con el maltrato, tiene que tener mucho cuidado con inmovilizarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, y ahora le voy a decir la precaución y le voy a decir cómo se hace, para no quedarnos en lo negativo. Cuando usted inmoviliza a una persona con un ejercicio de relajación y esta persona sufrió maltrato, abuso, usted puede estar reproduciendo con la postura y con el inmovilismo la misma postura que tuvo cuando estaba siendo maltratado. ¿Por qué? Porque a veces el acosador te inmoviliza, a veces el maltratador te inhabilita y si usted lo relaja, puede estar activando en su cuerpo una sensación que tiene que ver con una experiencia pasada. Y eso tiende a generar rechazo y retraumatización. Y aquí les recomiendo otro libro que se llama Psicoterapia Sensoriomotriz, otro bestseller, es grueso que tiene. Miren los autores. Es un bestseller sobre el tema de cómo utilizar el cuerpo para trabajar emociones. De hecho, miren la carátula cómo es. ¿Sí? Después les puedo pasar los datos. Eso sí, valen el ojo de la cara. Pero lo vale. No es un gasto, es una inversión. Y, en último lugar, es importante que usted, si está en una institución escolar, sepa con claridad cuáles son los indicadores de derivación emocional. Por ejemplo, en el caso de conducta autolesiva, claramente tiene que haber derivación asistida. ¿Qué significa asistida? Usted no manda al niño para la institución de salud y ya. Usted lo acompaña, por ejemplo, hasta que llegue el adulto. Eso se define en los reglamentos internos. Eso es un tema
que maneja cada colegio según su reglamento interno, que es la ley de la escuela. La superintendencia le va a pedir explicaciones de acuerdo a lo que usted declare. ¿Está bien? Solamente estoy poniendo sobre la mesa el punto. Indicadores claros de derivación emocional. Y que cuando usted derive, tenga en cuenta que la persona es una sola. Por lo tanto, es importante también hacernos cargo de, mientras este niño está recibiendo apoyo emocional, cómo vamos a hacer para que recupere aprendizaje, cómo vamos a hacer para que no pierda en el sentido pedagógico. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos muy rápido? ¿Está siendo nutritiva la clase hasta ahora? Excelente, bueno. Yo esperando que ustedes, si es verdad que no escucho. Cierto, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. En 10 minutos hacemos la pausa, ¿les parece? Excelente, vamos a ver. A ver, déjenme leer un momentito el chat. Dice a las 11:30 mejor, excelente, excelente, excelente. Bueno, vamos a ver entonces ahora, vimos algunas precauciones, vamos a ver algunos principios y después vamos a ver algunas técnicas. Y luego, por último, vamos a ver casos. Esa es la metodología de hoy. Vamos a ver algunos principios, ¿sí? Déjenme ver un momentito. Dice, cuando un estudiante sufre de alguna emoción, aquí interviene psicólogo, terapeuta, educadora diferencial, un profesional que esté capacitado. Ah, interesante, ¿eh? Interesante porque eso es así, pero no siempre debería o podría ser así. A veces la persona que más contención da es la persona que está cuidando el baño. A veces la persona que mejor contención da es la tía del aseo. ¿Saben por qué? No es por demeritar a nadie, sino porque la contención la mejor contención emocional es la que a veces ocurre con la persona con la que tú tienes confianza, no con la persona más capacitada. ¿Por qué? Porque a veces las capacitaciones son muy cognitivas, pero tenemos que trabajar en habilidades que tengan que ver con el vínculo. Y los niños se sienten a veces más confianza con la tía, con la inspectora, y no con el psicólogo. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, lo que podría hacer, podríamos usar varias herramientas. Una es conversar con la tía, la inspectora, qué es lo que haces para llegar a este niño, cómo tienes un buen vínculo con él. Segundo, también podrían hacer una reunión en conjunto si el niño está de acuerdo y lo autoriza para hacer una transición y que haya más personas en el equipo de apoyo emocional. Eso puede ser otra herramienta, ¿sí? O lo otro que pueden hacer es también capacitar a esta persona y decirle, mira, cuando se acerque contigo de esta manera, es importante que tú me digas inmediatamente porque hay cosas que activar. Pero también tú podrías hacer esto y esto y esto. Trabajar en equipo, si la idea es que somos un equipo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Bueno, es una pregunta retórica. La diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque va a marcar la diferencia en lo que hacemos. Nosotros generalmente en contención emocional respondemos cuando hay una crisis, es decir, un problema, un malestar emocional que los niños no pueden resolver. Eso es una crisis. Las cosas se les fueron de las manos, no lo pueden resolver. Pero antes de la crisis pasan cosas. Antes de la crisis hay problemas que no nos enteramos. ¿Cuáles son esos problemas que los niños tienen entre ellos y resuelven entre ellos sin que nos enteremos? ¿Cuáles son y cómo lo resolvieron? A veces no sabemos. Nos enteramos cuando hay una crisis. Por lo tanto, a veces una buena herramienta puede ser hacer un levantamiento de una hoja con dos columnas, cuáles son los problemas emocionales, las dificultades, malestares, incomodidades que has enfrentado en la escuela en los últimos 30 días. Y columna número dos, ¿cómo lo has resuelto? Nos vamos a dar cuenta que hay un porcentaje importante de problemas en los que nosotros no intervenimos y que ellos mismos lo resuelven. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son los problemas? Necesitamos saberlo también, porque la crisis es una explosión, la crisis es un descontrol, la crisis es aquello que el niño no pudo resolver, pero a veces hay pasos intermedios. Seguimos, vamos a ver. Importante, cada vez que se da un curso, una charla de contención emocional, se habla poco de qué cosa es pedir ayuda. Y esto es muy importante. Vamos a ver lo teórico y vamos a ver lo práctico en la práctica. Desde el punto de vista teórico, los modelos que hablan de pedir ayuda hablan de tres etapas o hablan de varias etapas.
Una primera etapa siempre está en reconocer que hay un problema. La segunda es identificar una fuente de ayuda. Es decir, los niños tienen que tener claro a quién pueden ir a pedir ayuda. Y tercera etapa, los modelos más teóricos de que abordan el tema de pedir ayuda, es ir a pedir la ayuda. Ir a pedirla. No es tan sencillo como que cuando los niños tengan problemas nos van a pedir ayuda. No, no es tan sencillo porque los niños a veces naturalizan las respuestas que dan a los problemas. Es decir, me acosan, pero yo respondo con violencia, por lo tanto no hay nada que hacer. No, no tengo que pedir ayuda porque ya yo resolví el problema. Tengo tristeza, pero yo siempre he sido así. ¿Para qué voy a pedir ayuda? Tengo miedo, pero desconfío que el adulto me pueda ayudar. ¿Para qué le voy a pedir ayuda si mis papás están ocupados? Entonces, los niños naturalizan una manera de responder a sus necesidades emocionales. ¿Por qué? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay un grupo importante de malestares emocionales en la casa, en la comunidad, en la escuela, que están por debajo del radar. Están por debajo del radar porque los niños creen que es poco importante el problema que tienen, porque creen que qué lata volver a pedir ayuda, porque si pido ayuda van a pensar que no me la puedo, que soy débil, que me quebré. ¿Cuántas veces nosotros mismos como adultos pensamos que llorar es quebrarse? Y por lo tanto uno se inhibe de expresar sus emociones. Cuando en realidad tiene que entender que no se trata de exponerse delante de todo el mundo, sino de buscar el momento, la persona, el lugar correcto para hacerlo. Porque al final las emociones siempre salen por el colon, por el pelo, por la piel, por muchas partes de nuestro cuerpo. Y porque usted no hable de una emoción no significa que la emoción va a desaparecer. Que usted intente reprimir una emoción, es decir, hacer como que no pasó, no significa que la emoción va a desaparecer. Significa que se va a expresar de otra manera. Porque el cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo habla. ¿Sí? Entonces, hay un chat, enseguida lo leo. Les quiero poner un ejemplo. Voy a leer el chat y les quiero poner un ejemplo sobre cómo se comporta el pedir ayuda en el ámbito escolar. Caro, pues enseguida voy a leer el chat. Enseguida. Dice, ¿puede repetir sobre el problema y crisis emocional? Crisis emocional. Ok, gracias. Bueno, básicamente, ¿cuál es la idea? Hay una dificultad entre tener un problema y un malestar emocional y tener una crisis. ¿Sí? Un problema tiene que ver con una incomodidad, un malestar, yo no me siento bien, no me gusta mi cuerpo, eh, me están molestando, me siento triste, pero yo busco una alternativa de resolverlo. Incluso no pido ayuda aunque no lo pueda resolver. Hay un malestar que puede tener solución según mi propia actividad, mi propia acción o no, pero no pido ayuda. Una crisis, ¿qué cosa es una crisis? Una crisis básicamente se debe a que yo no puedo controlar el problema me desborda, por lo tanto, me hiperventilo, me desregulo, doy golpe, me encierro, me aíslo. Por lo tanto, la crisis es un problema emocional que nos desbordó, fue más allá de nuestra capacidad de respuesta y explotó. Y explotó de muchas maneras sintomáticas. Golpe, irritabilidad, no como, no duermo. Esa es la crisis, un problema emocional que se desbordó y entonces empezamos a actuar cuando hay crisis. Pero ¿cuántas veces los niños tienen problemas y lo resuelven? ¿Qué hacen para resolverlo? Es importante saberlo. Por eso la diferencia está allí, en que podríamos ir un paso adelante de la crisis. Ya, reviso el chat. Reviso el chat. Ok, gracias. No sé si me hice entender. Un dedito arriba si me hice entender. ¿Me hice entender? Excelente, excelente. ¿Qué pasa con el pedir ayuda? Que no podemos entender de manera tan fácil, tan literal lo que es pedir ayuda. No podemos creer que cuando un niño tiene una dificultad va a pedir ayuda porque ya hemos visto que hay resistencia y hay maneras muy diversas de entender lo que significa pedir ayuda para uno mismo. ¿Sí? Eh, y lo podemos ver incluso nosotros como adultos. Imagínese un laberinto. Hagamos un ejercicio ahora mental. Imagínese un laberinto. Usted está en la puerta del laberinto y dentro del laberinto hay un amigo suyo, un amigo hombre, que por una cuestión de machismo se perdió, pero no quiere pedir ayuda. No quiere decir, aquí estoy, ayúdenme. No quiere pedir ayuda porque cree que pedir ayuda lo hace menos hombre.
lo hace menos valiente. Van a pensar que no se la pudo. Y esta persona no pide ayuda, no levanta la mano, auxilio, ayúdenme, no hace eso. ¿Qué hace? Enciende su celular y pone la música alta. ¿Qué significa que pone la música alta? Que usted lo va a poder encontrar igual por la música, ¿verdad? No pidió ayuda, pero subió la música y usted sabe cómo identificarlo, siguiendo el sonido. Esto es un ejemplo de cómo a veces se pide ayuda en la parte en el contexto escolar. Los niños no dicen, necesito ayuda, auxilio, me están molestando. ¿Qué hacen? Rabieta, llanto, incluso cortes. ¿Qué pasa? Que a veces muchas personas dicen, es que está manipulando y empiezan a bajarle el perfil a las conductas de los niños, cosa que no se debería hacer, sobre todo cuando es una conducta autolesiva. ¿Qué significa esto? Que a veces el profesional dice, es que está manipulando, le está poniendo color, ahí viene de nuevo. ¿Qué es lo que deberíamos pensar? Lo que muestra la evidencia, que es lo que sí ayuda. Cuando usted piensa, es que le está poniendo color, es que está intentando manipular, esto conduce a un callejón sin salida y tiende a predisponer al profesional. No lo pesque, bájale el perfil, ella está poniéndole mucho color y usted, disculpe, desatiende la necesidad emocional. ¿Cuál es la pregunta que sí podríamos hacer? ¿Por qué? Pensemos en las necesidades humanas fundamentales, seguridad, confianza, cariño. Entonces una buena pregunta que nos lleva a hacernos cargo de manera sana es, ¿por qué tiene que recurrir a los cortes para que una necesidad emocional de ella, nuclear, fundamental de su persona, sea vista? ¿Por qué tiene que infligirse violencia para poder pedir ayuda y no lo puede decir con palabras? Ahí tenemos algo de qué ocuparnos. A lo mejor trabajar expresión emocional, confianza, seguridad, habilidades parentales para que la familia ayude al niño a canalizar sus emociones. ¿Se da cuenta cómo la pregunta que nos hacemos nos lleva por dos caminos diferentes? No hay que decir está manipulando, hay que hacerse cargo porque justamente esto tiene un riesgo y es que a veces el niño lo intenta para demostrar que efectivamente tenía la valentía de hacer lo que quería expresar, tenía la valentía de actuar en correspondencia con su emoción. A veces los mitos acorralan a las personas. Ah, piensan que le estoy poniendo mucho color, lo voy a hacer para que de verdad vean que es cierto. Entonces, los mitos que tenemos en salud mental a veces arrinconan, presionan a los niños a hacer cosas para demostrar que su necesidad es real, que su necesidad es válida. No hay que pensar en eso. Hay que pensar en por qué ha llegado a este punto para que, no, para que su necesidad, su carencia, sea vista por las personas que lo rodean. ¿Les hace sentido esta otra manera de preguntarle al malestar? ¿Les hace sentido esta otra manera de ver el malestar, que es menos patologizante, es más desde la psicología positiva, desde el apoyo con las necesidades humanas fundamentales? Hemos visto que son algunas claves, que son a las que deberíamos apuntarle cuando trabajemos en los colegios, que son seguridad, cariño, confianza, identidad, sentido de pertenencia, coherencia. ¿Qué significa coherencia? Les voy a poner un ejemplo. Es muy difícil para la salud mental de un niño que un padre le diga que debe hacer las cosas de una manera y la madre le diga que las debe hacer de otra. No hay coherencia. Hay un yo en formación que necesita estabilidad emocional, una de las características del vínculo. Además de la sintonía, estabilidad. ¿Qué significa? Que lo que usted le está transmitiendo al niño debe ser estable. Si hoy le dice que debe manejar la tristeza así y el papá le dice mañana que la debe manejar así, ¿cuál es el estándar? El niño necesita coherencia y estabilidad. Algo que es muy importante cuando hacemos contención emocional y que vamos a ver ahorita cuando hablemos de las técnicas. Avancemos, nos quedan unos 15 minutos más antes de hacer la pausa. Veamos otros principios fundamentales. Cuidado con pensar que un niño está desbordado emocionalmente cuando está hiperactivo, nada más. Hay niños que están inmovilizados y paralizados y están desbordados desde el punto de vista emocional. El inmovilismo puede ser un síntoma, la paralización puede ser un síntoma, hay una expresión de desborde emocional. ¿Por qué? Esto es muy importante. Y esto es teoría polivagal, que está en el libro que les compartí, que está subido a la página, que se llama El nervio vago, su poder sanador,
de Stephen Porges. Stephen es un médico estadounidense que trabaja la teoría polivagal, es decir, la teoría del nervio vago y su aplicación en salud mental y por lo tanto nos sirve para hacer contención emocional. ¿Por qué sabemos esto? Porque el sistema nervioso tiene dos tipos de respuesta cuando se desborda desde el punto de vista emocional. Es decir, desborde significa hay más energía psíquica, hay un evento que es tan grande, tan intenso, tan amplio, que yo no puedo manejar. El desborde de un río, la muerte repentina de un padre, ¿sí? Son eventos que son potencialmente traumáticos porque son fuertes, intensos, amplios, repentinos. Cualquiera de estos elementos puede hacer que un evento sea potencialmente traumático. Y hay dos tipos de respuestas. El sistema nervioso, la primera respuesta que puede dar es la hiperactividad. Yo me mando a correr, yo me busco ayuda desesperada. De hecho, eso tiene una repercusión hasta en los movimientos oculares. Hay niños que a veces tienen dificultades atencionales que uno ve que los movimientos oculares son rápidos, acelerados. Y el segundo tipo de respuesta, disculpen, el segundo tipo de respuesta, ahora voy a ver el chat, es la hipoactividad, la paralización, la inmovilización. Quiere decir que puede haber un niño que vive un evento fuerte, intenso desde el punto de vista emocional y se quede inmovilizado. ¿Por qué ocurre esto? Porque es tanta la cantidad de energía que el cerebro no podría procesar que el sistema se apaga. De hecho, yo trabajo en un colegio donde recientemente a uno de los niños de cuarto básico le pasó esto. Cuando llegó al Hospital San Camilo no encontraron indicadores clínicos, no tenía ni un ACV, ni ningún problema orgánico ni clínico. ¿Qué pasaba cuando exploramos con los papás? Violencia intrafamiliar. El sistema se apaga. Y es importante que usted tenga en cuenta eso porque a veces los protocolos de regulación emocional están enfocados en la hiperactividad y la hipoactividad, y no estamos hablando de una crisis epiléptica de las que ocurren, porque no todas son convulsivas, no estamos hablando solo de las crisis que producen este vacío en la persona. Estamos hablando de inmovilización producto de una hiperestimulación del sistema nervioso energéticamente. Esto cambia la mirada nuevamente. A veces pensamos que el niño piola, que el niño tranquilo no tiene problema. Y a veces un niño puede estar muy tranquilo porque perdió la esperanza, por ejemplo, de que un adulto lo va a contener. Siempre le digo a los papás, si su niño llora, sí llora, pero es porque tiene la esperanza de que un adulto lo va a contener. Sabe que hay alguien afuera que lo puede contener. Si su niño está desesperanzado, es porque ya perdió la energía, ya perdió la esperanza de que si llora y se queja, alguien lo va a socorrer. Y eso puede ser peor. Voy a leer el chat un momentito. Dice, hiperactividad, solución a los diagnósticos de trastorno de déficit atencional con hiperactividad o en general con diagnóstico TEA igual influye de esta manera. Déjenme recordar el contexto. Habla de hiperactividad. Bueno, lo que pasa en la condición del espectro autista es que no necesariamente la hiperactividad tiene que ver, o vamos a decirlo así, no necesariamente los cambios atencionales o el incremento de la actividad tiene que ver con que el niño tenga un diagnóstico de hiperactividad. No necesariamente. ¿Por qué? Porque sabemos que en la condición del espectro autista el niño puede tener movimientos bruscos, repetitivos, como una manera de regular su propio estado emocional. Incluso eso es importante entenderlo porque a veces no hay ni que intervenir. Yo he estado en salas donde el niño se levanta, hace movimientos repetitivos, da una ronda y él mismo se sienta. Y él mismo se controla. ¿Por qué? Porque este nivel de actividad no es que esté en crisis, es que es una estrategia de autorregulación. De hecho, la palabra autismo significa por mí mismo, por mí mismo. Y una de esas formas de conducta tiene que ver con estrategias que él utiliza de autorregulación. Y a veces ni tan siquiera hay que intervenir. A veces hay que dejarle y darle un tiempo prudente, razonable, para que él se regule solo. No necesariamente tiene que ver con un diagnóstico de hiperactividad. No necesariamente. Seguimos. Cada caso es único, pero no necesariamente. Y con esta diapo vamos a terminar antes de la pausa. Es importante este punto y lo pongo casi al final porque si empezara desde ahí fuera un poco complicado desde el punto de vista emocional para nosotros. Pero esto es importante decirlo.
A veces la actitud que usted tiene cuando hace contención emocional, la actitud que tiene hacia el niño, tiene que ver con la actitud que usted tiene como